la velocidad, la aceleración, la fuerza. Las magnitudes que existen son vectoriales. A ver, ustedes denme un ejemplo, por favor. Aceleración. Sí, ya lo dije aquí. La velocidad, la aceleración, trabajo, la gravedad. Nosotros que la gravedad es una magnitud, depende del peso, va a ser una magnitud vectorial. ¿Cómo definimos las magnitudes vectoriales? Las definimos mediante este cosito, ¿ya? Cuando yo le pongo un cosito, significa que estoy hablando de una magnitud vectorial. En los libros van a encontrar, hay veces con este cosito o tal vez con negrilla. Cuando la letra esté con negrilla, significa que es un vector, ¿ya? Y si estamos hablando del tamaño de ese vector, le ponemos el módulo, ¿ya? Este sería el tamaño, ¿ya? En este módulo. Este es el tamaño o el módulo, hablando ya con propiedad, ¿ya? O hay veces simplemente si les digo que este está con negrilla, en los libros van a encontrar sin negrilla, ¿ya? O sin gocito. Si se dan de cuenta, aquí el vectores con gocito, aquí ya sin gocito, estoy hablando de su tamaño, de su módulo, ¿ya? Al decirles, por ejemplo, la velocidad es un vector, ¿por qué? A ver, si yo les estoy hablando de unos 70 kilómetros por hora, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué se les viene a la mente? Porque estoy hablando de una persona de 120 kilos, les he dicho que mi novia tiene 120 kilos. Ah, ya se han imaginado que es una persona gordita. Ahora, si yo les digo que estoy yendo a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿qué se imaginan? Que está en un ¿Cómo es? automóvil. 70 kilómetros por hora a mí no me dice nada, así la neta. ¿Por qué? Porque 70 kilómetros por hora en la autopista para mí puede significar una velocidad muy media, ¿no? Media. Si estoy camino a Oruro, pucha, estar a 70 kilómetros por hora pucha, es lento, ¿no? Deberían estar a unos 100, 120 kilómetros por hora. Y si le estoy hablando de unos 70 kilómetros por hora por el Prado, ya estamos hablando, pucha, que estoy corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Prado difícilmente vas a alcanzar esas velocidades, pues las trancaderas, los cruces, semáforos, todo eso, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, la velocidad al sí 70 kilómetros por hora no me define mucho, ¿ya? Pero si yo digo estoy a 70 kilómetros por hora en el Prado, ya le estoy dando una dirección y diría que estoy yendo de subida, entonces ya le estoy dando un sentido. Entonces yo ya me imagino 70 kilómetros por hora por el Prado y de subida, pucha, es algo grande, ¿no? Entonces sí, para que esté definida, bien definida esa velocidad, le tengo que decir su dirección. Lo mismo la gravedad. La gravedad, puedo decir que la gravedad es 9.8, generalmente utilizamos 9.8 la gravedad para los cálculos, pero si hablo de la Luna, ¿cuánto será la gravedad en la Luna? Es menor. Mis jóvenes, no están repasando nada, creo. Hola, ¿están ahí? ¿Están vivos? Sí, Sí. Aunque sea por curiosidad, métanle al Google ahorita y meten ahí la gravedad en la Luna, ¿cuánto es? Es aproximadamente un tercio de la gravedad en la Tierra, ¿ya?
1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces, ese es otro tipo, ¿ya? De magnitud, que es las magnitudes vectoriales que están definidas por su tamaño, dirección y sentido. ¿Ya? Cuando encontramos en libros, les he dicho que van a encontrar, cuando estamos hablando del vector, le vamos a poner aquí un gocito, lo vamos a poner con negrilla. Si solo queremos saber el tamaño, su tamaño o su módulo, lo vamos a poner aquí entre estas dos rayitas que significa valor absoluto, o simplemente ya no está con negrilla, así, ¿ya? Esa es la representación de un vector. Ahora, ¿cómo se representa gráficamente un vector? Para representarlo gráficamente vamos a utilizar los ejes de coordenadas X, Y, ¿ya? ¿Ya? Para mí este es el vector A. Esta flechita de aquí me indica su sentido. Este vector tiene un tamaño, a ver, le vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y aparte le tenemos que poner un ángulo respecto al eje X, que es el ángulo θ, que esto es lo que me indica su dirección. ¿Ya? Esta es la representación gráfica de un vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene su tamaño, acá. Acá está el tamaño. Su tamaño 5 unidades. Su dirección, este ángulo θ me define su dirección, y esta flechita me indica su sentido. Esa es la representación gráfica de un vector, ¿ya? ¿Qué más bien? A ver. Ahí viene magnitud escalares, vectores, sentido y dirección, definición de un vector, módulo de un vector, representación de un vector. Ya hemos hecho todo eso. Representación de la dirección y sentido de un vector, ya hemos hecho. Tipos de vectores, ya, bueno. Entonces, ustedes conocen ya los tipos de vectores que hay, ¿ya? Hay, a ver, vamos a poner aquí, tipos. Ya, los flojos, ¿ya? Los vectores más conocidos, los vectores paralelos. Cuando yo tengo aquí un vector A, y voy a decir que aquí tengo otro vector B. ¿Ya? El vector B. Y ya saben, si estoy hablando de un vector, le tengo que poner su gorrito. ¿Ya? Ahora, este vector es paralelo al vector B. El vector A es paralelo al vector B. ¿Qué significa que son paralelos? Que ambos están a una distancia desde el principio hasta el final, ¿no? Están separados a una distancia desde el principio hasta el final. ¿Ya? Esos son los vectores paralelos, ¿no? Que nunca se van a intersectar, siempre están separados los vectores paralelos, ¿ya? También tenemos los otro tipo de vectores que son los vectores perpendiculares. Cuando yo tengo aquí, pues este es el vector A, y puedo tener acá el vector B. Y entre el vector A y el vector B, yo tengo un ángulo de 90 grados. ¿No ve? Esta cosita significa 90 grados, ¿no ve? Un ángulo de 90 grados. Significa que son perpendiculares, ¿ya? Entre ambos forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué más? Otro tipo de vectores. A ver, ¿qué me indica? Colineales. Colineales, ya. Aquí están los colineales. ¿Qué significa? Colineales, que están sobre la misma línea. A ver, este vector A, este es el vector A. Este vector A está actuando sobre toda esta línea de acción, ¿ya? Sobre toda esta línea de acción. Entonces hay una línea de acción sobre la que está actuando, y sobre esa misma línea de acción existe otro vector B y puede existir otro vector C. ¿No ve? El vector A, B y C son vectores colineales. El vector A y B son vectores colineales en la misma dirección y sentido. El vector A y C son vectores colineales en sentidos opuestos, ¿no? El vector C, aquí está el vector A está yendo hacia arriba y el vector C está yendo hacia abajo.
Por eso es muy importante dibujarle esta flechita, ¿ya? Esa flechita nos está diciendo a dónde está yendo, ¿ya? Entre el vector A y C son vectores colineales porque están sobre la misma línea de acción, pero son de sentidos opuestos. Otro tipo de vectores, por favor. Coplanares. Coplanares. Ya, los coplanares son todo esto. ¿Qué significa coplanares? Que están en el mismo plano, ¿ya? Son los vectores que están en el mismo plano. Estoy mismo plano. También existen los vectores espaciales, que significa que están en el mismo espacio. ¿No ve? Los vectores espaciales. Otro tipo de vectores concurrentes. Perfecto. Aquí vamos a poner los vectores concurrentes. Concurrentes. Digamos, acá yo voy a tener esto, voy a tener esto y esto. Ya. Entonces acá yo puedo tener el vector A, puedo tener el vector B, puedo tener el vector C, puedo tener el vector E, F, G. ¿Ya? Acá, uno me falta poner sus cositos. Pues acá le pongo sus cositos. ¿Ya? Acabo de decir, A, B, C, E, F, G son vectores concurrentes. ¿Por qué? Porque su línea de acción se intersectan en un punto. Su línea de acción se está insertando en este punto, ¿ya? Esos son los vectores concurrentes. Pero de los vectores concurrentes puedo tener dos tipos de vectores aparte. Unos que se llaman convergentes y otros que se llaman divergentes, ¿ya? Los convergentes son los que se unen en el mismo punto, son aquellos vectores que sus líneas de acción se unen o entran a un mismo punto. Esos son los convergentes. Y los divergentes son los vectores que salen de un mismo punto, ¿ya? A ver, entonces acá vamos a tener que los vectores convergentes voy a tener ahí A, voy a tener F, voy a tener E y voy a tener C, ¿no? A, C, E y F están entrando a este mismo punto, ¿ya? Sus líneas de acción se están concluyendo o se cortan en este punto y estos vectores son concurrentes. Aparte, están entrando a ese punto, entonces son vectores convergentes. Ahora, los vectores divergentes son aquellos que salen de ese punto. En este caso, tendríamos los vectores B y G, ¿correcto? Listo. Otro tipo de vector es el vector opuesto. Si yo tengo el vector A, quiere decir que su opuesto va a ser el vector menos A, ¿ya? Existe el vector cero, ¿ya? El nulo, ¿ya? El vector cero, ¿ya? Otro tipo de vectores jóvenes que son los más conocidos, ¿no? Vector cero. Ya está el vector cero, como les digo acá, el vector cero, el vector opuesto, ya, listo. Esos son los tipos Vectores de angulares. angulares. No sé de ese tipo de vectores, ¿no? ¿Ya? Estos son los más conocidos, los vectores paralelos, los vectores perpendiculares, los vectores colineales y los vectores concurrentes. Esos son los 4 tipos de vectores que vamos a utilizar. También vamos a utilizar el vector opuesto, ¿ya? El vector opuesto. ¿Qué más viene? Colineales, coplanares, concurrentes, vectores. Ya. Adición o suma de vectores. Como les he dicho, en física todas las magnitudes prácticamente son vectoriales. La mayor parte de las magnitudes son vectoriales. Entonces nosotros tenemos que aprender a sumar vectores, ¿ya? Sumar vectores no es lo mismo que sumar la suma aritmética que conocen, el álgebra básica, que 5 más 5 es 10, ¿no? O 2 más 2 es 4, no, nada que ver. En vectores no lo podemos sumar así directamente.
¿ya? En vectores tenemos que graficar el vector. Tenemos que graficar. Miren, a ver, fíjense. A ver, voy a tener aquí, aquí voy a tener el vector A. Aquí voy a tener el vector B. Digamos, el vector B es de 3 unidades y el vector A es de 4 unidades. ¿Ya? Aquí su cosito. 3 unidades y el vector A es 4 unidades. Su módulo, ¿ya? Su módulo, el módulo, como ya les he dicho, para hablar de módulo tengo que hablar en valor absoluto o entre esas rayitas que le pongo, ¿no ve? El módulo del vector B es 3, el módulo del vector A es 4. ¿Cuánto es la suma del vector A más B? Son vectores. ¿Cuánto es? ¿Es 7 unidades? Jóvenes. Sí. Sí. Nega. No es, eso es lo que les estoy diciendo. Que sumar vectores no es la suma algebraica común y corriente. No puedo sumar vectores así como así fácilmente, 3 más 4. No hay esto. Sus sentidos y sus direcciones, tienen que saber con qué direcciones están. Y la suma va a ser desde donde yo inicio, desde el inicio de mi primer vector, hasta el final. Este es el vector suma. Y esto no necesariamente tiene un módulo de 7 unidades. Ya no necesariamente. Puede tener hasta 5, yo creo que tiene esto. 5 y pico debe ser, ¿ya? No lo puedo sumar directamente. Eso que esté bien entendido, bien claro. Sumar vectores no es lo mismo que sumar escalares. Las magnitudes escalares sí se suman directamente, porque estamos hablando solo de un tamaño. Estamos hablando que digamos que Juan tiene 10 años y Pedro tiene 8 años. ¿Cuántos años suman entre ambos? 18 años. Ah, perfecto. Ellos sí, el tiempo es una magnitud escalar. Se suma directamente, ¿ya? El tiempo, la masa de un objeto. O Juana tiene una masa de 80 kilos y Pedro tiene una masa de 60 kilos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto suman entre ambos? 60 más 80, 140. Sí puedo sumar las magnitudes escalares directamente. Las magnitudes vectoriales no las sumo directamente. Para sumarlo, tengo que dibujar con qué dirección y sentido están yendo, ¿ya? Entonces, para eso existen varios métodos. Son 2 métodos que existen en sí, la suma de vectores, ¿ya? Acá lo vamos a poner, cachito, por favor. No, ya no es el método para el hologramo. Correcto. Ya. Entonces, aquí vamos a ver adición de vectores. Adición de vectores. Existen 2 métodos. Uno es el método gráfico y otro es el método analítico. Analítico, ¿ya? Dentro del método gráfico existe el método del paralelogramo. Existe el método del polígono. Y dentro del método analítico existe por resolución de triángulos. Por resolución de triángulos, si es un triángulo, estaríamos hablando de la ley del seno y la ley del coseno, ¿ya? Las leyes del seno y del coseno. Y existe el método por descomposición y composición de vectores.
¿Ya? Esos son los dos métodos que existen, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico está el método del paralelogramo y el método del polígono. Nosotros generalmente no utilizamos el método gráfico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos, a ver, si vengo acá, si yo me recuerdo de acá, fíjense, si yo mido con una regla, otros van a medir 3 unidades, otra persona va a medir 3.1, otro va a medir 2.9. A este ángulo yo lo voy a medir con un transportador de plástico, voy a ver que es 30 grados, otro va a traer un transportador metálico, va a decir que es 30.1 grados, otro va a traer un transportador ya más digital, por decirles algo, que les va a dar su número. Entonces, no es una medida correcta, ¿ya? Existen, al rato, cuando ustedes ingresen al laboratorio 1, a física, existe una materia que se llama errores, cálculo de errores, ¿ya? Y en esos errores, todas las mediciones que se realizan con regla, todo lo que está sujeto a error, ¿ya? Entonces, no es un buen método el método gráfico, pero sí lo utilizamos nosotros, sí lo utilizamos para tener una idea a dónde estamos llegando, dónde tenemos que llegar, a dónde tengo que llegar, ¿ya? O sea, nos da una idea. Por eso avanzamos el método gráfico, pero no lo utilizamos para como un cálculo real. Para hacer un cálculo real utilizamos el método analítico, ¿ya? Por resolución de triángulos y por descomposición y composición de vectores. ¿De qué consiste el método del paralelogramo? Si yo tengo aquí el vector A, voy a ponerle así, voy a graficar, como les digo, con cierta escala y voy a tener aquí el vector B. Ya. Si quiero sumar A y B por el método del paralelogramo, ¿qué es lo que hago? Primero lo tengo que llevar a los ejes de coordenadas X, Y, ¿ya? Impulso de borracho. Ya. Entonces, lo primero que hago es dibujar los dos vectores sobre los ejes de coordenadas X, Y, con su misma dirección y ángulo como me han dado. Ya aquí debo tener un vector, un ángulo tita, y este igual respecto de su horizonte debe tener un ángulo alfa, por decirles. ¿Ya? Entonces dibujo primero el vector A con el mismo ángulo, con ese ángulo tita. Y dibujo el vector B también del mismo eje de coordenadas, dibujo. Ahí está algo parecido, ¿no? 1, 2, 3, 4 unidades, tiene 5, ¿no? 3, 4, 5, ¿ya? Es el vector B. ¿Qué significa el método del paralelogramo? Que trazo líneas paralelas a los vectores A y B. Pues eso ya hemos avanzado que es paralelo. ¿No? Desde antes hemos dicho que los tipos de vectores hay, los vectores paralelos, los vectores perpendiculares y demás cosas. Entonces, el vector paralelo a A lo voy a trazar desde el final del vector B, ¿ya? Lo voy a trazar. Ese es el vector paralelo. Este es el paralelo al vector A. Al final del vector A también trazo el paralelo al vector B. ¿Ya? Fíjense, estoy trazando el paralelo, una línea paralela al vector A, y estoy trazando una línea paralela al vector B. De tal forma que estas dos líneas se cruzan en este puntito. Entonces voy a decir que mi vector suma va a ser desde el origen de los dos vectores, donde he empezado a dibujar ambos vectores, hasta el final, hasta donde se intersectan esas dos líneas. Este es el vector suma. El vector suma va a ser A más B. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ingeniero. Así de No. sencillito es, ¿no? Así de sencillito es dibujar, trazar sus paralelas y desde donde hemos empezado a dibujar hasta el final, hasta donde se intersectan esas dos líneas, es mi vector suma. ¿Cuál es el inconveniente de hacer la suma por el método del paralelogramo? Que solo me sirve para sumar dos vectores. Fíjense, solo puedo sumar el vector A y B. Si tuviera un vector C, ya no me sirve. ¿Ya? Si tuviera aquí el vector C, ya no me sirve para sumar los
Pero ¿cómo podría sumarlo? Por el método del paralelogramo. Primero agarro A con B, agarro la suma, y luego agarro esa suma con C, ¿no? Otra vez aquí trazo otra paralela al vector suma, sería, y esta es la paralela al vector C, ¿no? Y mi vector resultante sería este, ¿no? R. Ahí se le voy a llamar resultante es igual a suma más C. Pero el vector suma era A más B más C. Ahora sí, ¿no ve? Fíjense, por el método del paralelogramo solo puedo sumar dos vectores. Si tuviera tres vectores, tendría que agarrar primero dos vectores, sacar su resultante y sumarlo al tercer vector, ¿ya? Y si tengo cuatro, peor, ¿no? Pucha, otra vez voy a tener que hacer ese procedimiento. Ese es el inconveniente del método del paralelogramo. Ahora veamos el método del polígono. El método del polígono consiste en, otra vez, dibujamos el eje de coordenadas X, Y. Dibujamos cualquier vector, puede ser A, B o C, desde el origen. Aquí voy a dibujar el vector A, ¿ya? Entonces acá yo tengo el vector A con sus unidades. Al final del vector A trazo el vector B. Este sería el vector B. ¿Ya? Al final del vector A trazo el vector B o trazo el otro vector. Y mi vector suma vendría a ser desde donde he empezado mi primer vector hasta el final del último vector. ¿Ya? Que sería este. Este sería mi vector suma. ¿Ya? Si tuviera otro vector, el vector C, como en el caso de análisis que hemos hecho, entonces solo lo trazo al final del vector B. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? Y mi vector... Yo no sé ¿qué es Pepe si no es helado? Pepe, 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 Pepe. Toma ahí, amigo, oído. Come, come, vaya vos, para vos. Me lo ha voltado a pegar. Jonathan, tu micrófono. Ya, mil disculpas. ¿No? Entonces el vector C lo trazo al final del vector B y mi vector resultante o mi resultante sería este. ¿No? Entonces, por este método puedo sumar varios vectores, no solamente dos. Lo único que tengo que hacer es, al final de un vector, dibujo el otro vector. Al final de ese vector, dibujo el otro vector. Y al final, y así, ¿no? Hasta el final. Y desde donde he iniciado mi primer vector, desde donde he dibujado mi primer vector, hasta el final del último vector, vendría a ser mi vector resultante. ¿Alguna pregunta con este método? No. Ya, jóvenes, se va a cortar, entonces ingresen al mismo link, ¿ya? 5 minutitos de descanso me voy a dar para tomarme un poco de agua. Está bien, Inge. Ya valió.